Todos los cuerpos o elementos químicos existentes en la naturaleza poseen características diferentes, agrupadas todas en la denominada tabla de elementos químicos. Desde el punto de vista eléctrico, todos los cuerpos simples o compuestos formados por estos elementos se pueden dividir en tres amplias categorías: conductores, aislantes y semiconductores. La conductividad eléctrica es la medida de la capacidad de una solución para conducir una corriente eléctrica y es a veces denominada conductancia específica. A diferencia de los cuerpos metálicos, que son buenos conductores de la corriente eléctrica, existen otros como el aire, la porcelana, el cristal, la mica, la ebonita, las resinas sintéticas, los plásticos, entre otros, que ofrecen una alta resistencia a su paso. Esos materiales se conocen como aislantes o dieléctricos. Semiconductores. Los primeros semiconductores utilizados para fines técnicos fueron pequeños detectores de diodos empleados a principios del siglo XX en los primitivos radioreceptores que se conocían como de galena. Ese nombre lo tomó el radioreceptor de la pequeña piedra de galena o sulfuro de plomo que hacía la función de diodo y que tenían instalado para sintonizar las emisoras de radio. En 1940, Russell Hall, investigador de los laboratorios Bell, descubrió que si ciertos cristales se añadía una pequeña cantidad de impurezas, su conductividad eléctrica variaba cuando el material se exponía a una fuente de luz. Ese descubrimiento se condujo al desarrollo de celdas fotoeléctricas o solares. Posteriormente, en 1974, William Shockley, investigador también de los laboratorios Bell, Walter Brin y John Barden, desarrollador del primer dispositivo semiconductor, el germanio, al que denominaron transistor y que se convertiría en la base del desarrollo de la electrónica moderna. La capacidad de los semiconductores de conducir la carga es intermedia entre los aislantes y los conductores. El movimiento de los electrones en los semiconductores es mucho más difícil de describir que en el simple enfoque que para el electrón de valencia usado para los aislantes y conductores. Los átomos de los elementos de los semiconductores pueden poseer 2, 3, 4 o 5 electrones en su última órbita, de acuerdo con el elemento específico al que pertenecen. No obstante, los elementos más utilizados por la industria electrónica, como el silicio y el germanio, poseen solamente 4 electrones en su última órbita. En este caso, el equilibrio eléctrico que proporciona la estructura molecular cristalina característica de esos átomos en estado puro no les permite ceder ni captar electrones. La mayor o menor conductividad eléctrica que puede presentar los materiales semiconductores depende en gran medida de su temperatura interna. En el caso de los metales, a medida que la temperatura aumenta, la resistencia del paso de la corriente también aumenta, disminuyendo la conductividad. Todo lo contrario ocurre con los elementos semiconductores, pues mientras su temperatura aumenta, la conductividad también aumenta. Tipos de semiconductores. Semiconductor tipo N. Se añade material dopante para aumentar la cantidad de electrones libres, permitiendo la conducción de la carga eléctrica. Sin embargo, el semiconductor tipo N no es tan buen conductor como un cuerpo metálico conductor. Por ejemplo, mientras que un cristal dopado con fósforo grupo B da como resultado un semiconductor tipo N. Semiconductor tipo P. En lugar de agregarse material dopante que aumente la cantidad de electrones, se agrega un material de átomos o impurezas trivalentes que, al unirse con otro semiconductor, crean huecos, la falta de un electrón, y así el material se vuelve un conductor con carga positiva. Por ejemplo, un cristal de silicio dopado con boro, grupo 3, crea un semiconductor tipo P. Aplicaciones de los semiconductores. Los semiconductores son ampliamente utilizados como materia prima en el ensamblaje de elementos electrónicos que forman parte de nuestra vida cotidiana, por ejemplo, circuitos integrados. Uno de los principales elementos de un circuito integrado son los transistores. Estos dispositivos cumplen la función de proporcionar una señal de salida oscilatoria, amplificada o rectificada, según la señal de entrada específica. Para el diseño de diodos se forman junturas de semiconductores excéntricos tipo P y tipo N. Al internar los elementos portadores y donadores, se activa un mecanismo de equilibrio en ambas zonas. Así los electrones y los huecos de ambas zonas se cruzan y completan donde sea necesario. Esto se da en dos vías. Ocurre el traslado de los electrones en la zona tipo N a la zona tipo P. La zona tipo N obtiene una zona de carga predominantemente positiva. Se presenta el paso de huecos electrones portadores de los electrones de la zona tipo P a la zona tipo N, y la zona tipo P adquiere una carga predominante negativa. Finalmente, se constituye un campo eléctrico que induce a la circulación de una corriente en un solo sentido, es decir, desde la zona N hacia la zona P. Repercusiones.
Los impactos ambientales de la minería pueden ocurrir a escala local, regional y global, de manera indirecta e directa, a través de prácticas de minería. Los emprendimientos de extracción y procesamiento de minerales comprenden una serie de acciones que producen significativos impactos ambientales que perduran en el tiempo, más allá de la duración de las operaciones de la extracción.